El nuevo plazo fijo UVA nos ofrece ingresos pasivos todos los meses con un capital que ajusta por inflación, que tiene muy bajo riesgo y además, lo mejor de todo, podés empezar con muy poco dinero. El nuevo plazo fijo UVA se ha convertido en la inversión pasiva perfecta hoy, pero además nos permite hacer una estrategia que multiplica nuestras ganancias exponencialmente y nos permite tener mayor flexibilidad, pudiendo tener el capital disponible de manera semanal o mensual. Déjame la palabra UVA en la caja de comentarios y te muestro una estrategia que combina el plazo fijo UVA con otra inversión para generar ingresos en dólares y así obtener un mayor rendimiento. ¿Qué es el nuevo plazo fijo UVA? El Banco Nación largó un plazo fijo que ajusta por inflación y paga los intereses de manera mensual. Es algo muy sencillo con una mecánica muy simple. Ponemos el capital se convierte a UVAs, es decir, ajusta por inflación y mensualmente nos pagan un interés. Al final del periodo nos devuelven las UVAs convertidas a la cotización del momento para poder así ajustar el capital. En otras palabras, mensualmente recibimos los intereses que se calculan sobre el capital ajustado por inflación de manera mensual y al final nos devuelven el capital completo con la actualización por medio del SER, que es básicamente un ajuste por inflación. Veamos un ejemplo simple, práctico y real. En la descripción te dejo un Excel totalmente gratuito para que puedas calcular tu nuevo plazo fijo UVA y además adentro vas a encontrar todos los links directos para poder sacar la información actualizada con respecto a todas las variables y todos los datos que vamos a utilizar en esta planilla. Tenés todo gratis acá abajo en la descripción. Con esta planilla vas a poder hacer tus propios cálculos y hacer todas las estimaciones que quieras. Incluso vas a poder proyectar de cara al futuro cuánto te podría llegar a rendir el nuevo plazo fijo UVA ajustado específicamente a tu capital y al momento de invertir. Siempre podés recordar simularlo directamente desde el Banco Nación para poder comprobar de acuerdo a el momento exacto cuánto te podría llegar a pagar el banco. Pero no vas a tener todas las estimaciones completas porque, lógicamente, el banco solamente te calcula la parte de la tasa de interés. No tiene en cuenta todos los demás ajustes y variables que vamos a ver en esta planilla. Lo primero, vamos a empezar con un capital de 100.000 pesos. Podés poner el valor que vos quieras, 100.000, 500.000, 1.000.000, 10.000 pesos, 15.000, 30.000, lo que se te ocurra. Acá vas a poner siempre el capital en pesos que vos querés comenzar a invertir hoy. Tenedlo en cuenta porque también puedes aplicar esto para la estrategia que vamos a ver más adelante. Por otro lado, tenemos la tasa nominal anual. Esta es la tasa de interés real que nos paga el banco. También podemos simular una tasa, pero lógicamente lo que queremos es que nos paguen por nuestra inversión, así que lo mejor es sacar directamente la tasa del Banco de la Nación Argentina o del banco que esté ofreciendo la inversión en el plazo fijo UVA. En este caso, el único banco que por ahora está pagando este nuevo plazo fijo UVA es el Banco Nación. Ya cambió varias veces las tasas, por lo que te dejo el link directo para que puedas consultar la tasa actualizada en la página del Banco Nación. Hoy tenemos una tasa con un mínimo de 90 días de un 0,25% anual. Siempre es tasa nominal anual lo que vas a tener que poner acá. Y si superamos los 1080 días va a ser de 4,75%. Es decir, va de 0,25% a 4,75% dependiendo de la cantidad de días de bloqueo. 90 días como mínimo, 0,25% anual por sobre el ajuste de inflación. Después tenemos 120 días, un 0,50, 180 días, siempre es el bloqueo, 0,75, 360, 2%, 540, 3%, 720, 425, 900, 450 y 1080 como mínimo 475. Esto es el tiempo de bloqueo y esta es la tasa nominal anual, lo que te van a pagar por encima del ajuste por inflación. Dentro de la planilla tenés el link directo para consultar ese mismo día cuánto está pagando, así que no te preocupes por eso. Por otro lado tenemos el valor del
UVA al momento que vayas a hacer tu inversión. En este caso, lo sacamos de la página web del Banco Central de la República Argentina. Y el dato a hoy es de 1.881,02. Es lo que nos pagan por UVA hoy. Es el valor en pesos del UVA hoy. Este dato también lo puedes sacar actualizado con el link que te dejé dentro de la planilla. Básicamente vas a la página del Banco Central de la República Argentina y vas a la parte de estadísticas e indicadores y ahí vas a tener lo que sería el valor del UVA conjuntamente con otro montón de estadísticas muy útiles que nos ofrece día a día el Banco Central. Fíjate que al costado te pongo cómo tenés que cargar esto. Generalmente todo lo que está en azul es de carga manual y lo que está en negro se calcula de manera automática. Por otro lado tenemos el bloqueo de capital. ¿Cuántos días vas a dejar bloqueado tu dinero? El mínimo es 90 días, pero como viste en la tabla, puedes bloquear por 90, 120, 180 para obtener más tasa de interés. Mientras más tiempo bloquees el capital, mayor va a ser la tasa de interés que vas a obtener. En este caso, como voy a bloquear el capital por 90 días, la tasa nominal anual que me paga el Banco de la Nación hoy es del 0,25%. Automáticamente se van a calcular la cantidad de UVAs que representa el capital invertido. Es decir, pusimos 100.000 pesos dividido 1.881,02 nos da que tenemos 53,16 UVAs. Esto se calcula de manera automática. ¿Y por qué se convierte a UVAs, a unidades de valor adquisitivo? Básicamente para poder luego ajustar el capital por inflación, porque lo que va variando acá es el valor del UVA de manera diaria. Dentro de 90 días vamos a tener un nuevo valor de UVA, supongamos que sea 2100. Vamos a convertir esos 53,16 UVAs a 2100 y eso nos va a dar un capital ajustado. Sería muy similar si lo pensás desde el punto de vista de los dólares. Tenés como si fueran dólares, en este caso tenés UVAs y ajustás a la cotización del momento al que vayas a cambiar ese capital, esas UVAs a pesos. Si lo miras desde el punto de vista de los dólares, es lo mismo, como si tuvieras dólares y los fueras a cambiar en un futuro a pesos. Es exactamente lo mismo, nada más que acá estamos ajustando por inflación. Luego tenemos que hacer nuestra estimación para los próximos 12 meses. Podemos nosotros mismos hacer la estimación o utilizar, por ejemplo, los datos del REM. Tenés el link directo al REM, al relevamiento de expectativas de mercado, para que puedas ver qué es lo que estiman los privados con respecto a la inflación. O hacer tu propia estimación en base a tu situación actual. Siempre es mucho más interesante hacer los ajustes en base a tus propias proyecciones porque vas a manejar datos más reales con respecto a tu propia economía, que literalmente puede cambiar drásticamente dependiendo de en qué parte del país vivas y cuáles sean tus hábitos de consumo. En el último informe, el REM nos dice que la inflación proyectada para los próximos 12 meses, la mediana, es de 23,80%. Es decir, esa es la inflación que de mediana se espera según los informes privados. Ya te digo, puedes cambiar este valor y poner el valor que vos quieras en base a tus propias estimaciones. Tenés el link a el relevamiento de expectativas de mercado dentro de lo que sería la planilla. Con esto ya tenemos un cálculo automático de nuestro resultado final. Recordemos que bloqueamos el capital por 90 días. Al final obtuvimos 105.950 de dinero de retorno, es decir, la cantidad de UVAs ajustadas a el precio estimado de inflación por los 90 días. Recordad que todo esto es estimado porque estamos estimando justamente la inflación futura, la inflación proyectada. Por tal motivo, no son valores reales hasta que no pasen los meses correspondientes. Básicamente estamos proyectando, en base a nuestras propias estimaciones, qué podríamos llegar a obtener de cara al futuro. Pero esto nadie lo sabe. Recordad, ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras y mucho menos en este caso donde estamos estimando inflación, donde estamos estimando muchas variables económicas que pueden influenciar radicalmente lo que vamos a obtener al final. Entonces, en base a nuestra inflación estimada, tomando los datos del REM,
para los próximos 90 días nos van a devolver 105.950 aproximadamente. Recordá, esto en sí no es ganancia como tal, es simplemente un ajuste por inflación. En otras palabras, es el capital ajustado al poder adquisitivo real al momento en donde cobras el capital. Muchos, lógicamente, van a tomar esto como ganancias porque están viendo que si, por ejemplo, la inflación fue del 3% mensual, estarías obteniendo un 6 o un 9% dependiendo de si sube o baja la inflación en esos 3 meses. Supongamos que empezás con un 3%, después un 2% y después un 1%, vas a tener un 6% por esos 3 meses. Y si bien muchos lo toman como ganancia, en realidad es un ajuste de capital, teniendo en cuenta, lógicamente, el poder adquisitivo al momento de cobrar tu dinero. En cuanto a los intereses, que acá sí sería la ganancia real, lo que estamos obteniendo por encima de la inflación, en este caso es de 66,22 pesos, porque, lógicamente, tenemos el capital bloqueado solamente 90 días y la tasa de interés que nos está pagando es de 0,25% anual. Tasa nominal anual. Por lo tanto, de manera mensual es muy baja. Pero esto sería lo que realmente estaríamos ganando en base a los intereses positivos por encima de la inflación. Esto nos daría un total al final de capital más los intereses de 106.016,22, que sería un resultado total en términos porcentuales de un 6,02%. Este resultado incluye ajuste por inflación más la tasa de interés y sería el resultado por 90 días. Este 6% es por 90 días en base a la inflación estimada del 23,80% y la tasa nominal anual del 0,25%. Como ves, es muy simple de utilizar. En sí, solamente tenés que poner el capital que querés invertir, actualizar los valores y listo, automáticamente vas a tener exactamente cuánto podrías llegar a ganar. Recordá, pones el capital, actualizas los datos y tenés el total. Esta es una forma rápida de saber en términos generales cuánto podrías llegar a ganar, por ejemplo, en los próximos 90 días con el nuevo plazo fijo UVA, teniendo en cuenta las estimaciones y los datos que obtuviste del Banco de la Nación Argentina y del Banco Central, es decir, todos los datos actualizados. Pero como te digo, es en términos generales. Si queremos ver exactamente cuánto vamos a ganar mes a mes, es ahora donde la cosa se pone más interesante porque realmente es mejor hacer los cálculos de manera mensual y no de manera global. ¿Por qué? Porque podemos ajustar mucho mejor los datos y las proyecciones que hagamos principalmente con respecto a la inflación. Porque una cosa es la inflación que estima el REM o vos mismo en términos generales para el próximo año o para el cierre de este año. Pero puede ser mucho más interesante calcular la inflación para los próximos 30 días. Incluso puede ser mucho más fácil para nosotros calcular esos 30 días y de esa forma hacer un ajuste mucho más real con respecto a la inflación. Es por eso que también te agregué un desglose mensual de la planilla donde vas a poder toquetear los valores y de esa forma ajustar mucho mejor de manera mensual las proyecciones. Principalmente la inflación, que es lo que nos interesa acá, porque en definitiva es el ajuste de capital lo más interesante que tenemos hoy con respecto a este tipo de plazo fijo y lógicamente la tasa de interés que nos pueda llegar a pagar el Banco de la Nación Argentina. En este caso, a modo de ejemplo, mi estimación para los próximos 12 meses es de un 3% promedio para los próximos 6 meses y para el segundo semestre un 2% promedio, siempre de hoy a 12 meses al futuro. Y acá es donde está la parte más interesante porque podés ajustar esto de manera mensual con los datos que vayas obteniendo y también hacer una proyección en base a tus propias estimaciones. Tal vez pienses que la inflación va a ser de un 1% promedio mensual o va a empezar con un 3%, va a bajar
a un 2 y después va a llegar a un 1%, o empieza en un 4, baja en un 3, 2, 1 y después es del 0%. Puedes hacer tus estimaciones en base a lo que vos esperes con respecto a la inflación. Y acá lo interesante, podés ajustar esto de manera mensual y tener una tasa mucho más real de inflación en base a tus propios consumos. Por ejemplo, en este caso, para el primer semestre, de acá a los próximos 12 meses, puse un 3% promedio y después un 2%, lo que me daría una tasa de inflación para los próximos 12 meses de aproximadamente un 34,47%. Repito, esto es estimado, no es exacto, es simplemente como para tener una idea de dónde estamos parados y qué podríamos llegar a obtener. Partimos de un valor de uva actualizado. Acá siempre tienes que poner el dato actualizado para que se ajuste en base a tus proyecciones. En este caso pusimos 1881,02 que se ajusta para los próximos 30 días en un 3% y te queda 1937 y el siguiente mes ajusta otro 3% y te queda 1996 y así sucesivamente. Después tenemos el capital. En este caso ponemos de nuevo 100.000 pesos o lo que querramos, 1.000.000, 500.000, lo que se te ocurra, y va ajustando en base a la cantidad de uvas que se generaron al principio y la inflación que nosotros estimamos. Por último, tenemos la tasa de interés. En este caso, como en teoría voy a invertir por un año, puse la tasa que me ofrece el Banco Nación a un bloqueo mínimo de 360, que es 2%. Pero si lo vas a hacer a 90 días, pon la tasa de 90 días. Si lo vas a hacer a 120, pon la tasa de 120 y así sucesivamente. No importa que se calcule más interés o más capital en base a lo que pusiste, sino que simplemente corta donde vos vayas a parar. Por ejemplo, si lo haces a 90 días, pones 0,25 y te fijas en la columna que dice 90 días. Esos van a ser tus valores. Los demás se calculan de manera automática porque es muy útil para poder hacer comparativas con otros instrumentos. De esta forma, si invertís a 90 días, tenés la tasa total anual, aunque sea nominal, para poder comparar con otros instrumentos de inversión. Así que si lo haces a 90 días, te fijas en 90 días. Si lo haces a 180, te fijas en 180. Si lo haces a 360, te fijas en 360. Pero lo importante acá es poner la tasa de interés exacta. Si lo vas a hacer a 90 días, pones 0,25. Si lo vas a hacer a 120, pones 0,50. A 180, 0,75. A 360, en este caso, un 2%, para tratar de ser lo más realistas posibles y que nuestra proyección tenga cierto valor. Teniendo en cuenta esto, si pusiera 100.000 pesos de cara a un año en el nuevo plazo fijo UVA, obtendría de ajuste de capital unos 34.470 pesos, que lógicamente es el ajuste por inflación, y los intereses que me pagaría serían unos 2.391 aproximadamente, que sería la ganancia real, lo que realmente gané por encima de la inflación, lo que nos daría un rendimiento total de 36.861, pero es simplemente la combinación entre inflación más el 2% de rendimiento real que me está pagando el banco utilizando el plazo fijo UVA de nueva generación. Pero como te decía, lo más interesante acá es ver específicamente mes a mes qué rendimiento obtuve. Por ejemplo, a los 30 días mi capital sería de 103.000 pesos. Ajustó en ese periodo de tiempo un 3% y los intereses que cobraría serían 172 pesos en base a, lógicamente, dejar bloqueado el capital por un año, en este caso que estoy tomando el ejemplo del 2% por un año. En otras palabras, todos los meses me van a depositar 172, 177, 182, 188, 193, 199, 203, 207, 211, 215, 220 y 224 respectivamente. Todos los meses el capital se ajusta y nos pagan los intereses sobre ese capital ajustado. El capital queda bloqueado, pero lo que a vos te van a depositar en tu cuenta bancaria van a ser los intereses. Y acá podés ver específicamente cuánto podrías llegar a recibir de manera mensual en base a tus propias estimaciones. La tasa de interés es la misma, el 2%. Lo que cambia es la estimación que hagas con respecto a la inflación, porque la tasa de interés se calcula sobre capital ajustado. De ahí que
esto sea muy interesante porque podemos ver mes a mes exactamente cuánto podríamos llegar a generar de intereses y en base a esto hacer nuestras propias proyecciones o comparar esto con otros instrumentos de inversión. Ahora bien, seguramente te hayas dado cuenta que tenemos un gran problema acá. ¿Cuál es el gran problema del nuevo plazo fijo UVA? Básicamente el bloqueo del capital. Si bien podemos obtener hasta, según nos dice el Banco Nación hoy, porque lo cambia cada 5 minutos, un 4,75% de tasa nominal anual, tenemos que bloquear el capital como mínimo 1080 días. En Argentina, 1000 días es realmente una vida eterna y muy complicado de estimar lo que pueda llegar a pasar de acá a 1000 días. De ahí que muchos no se animen a utilizar este instrumento. Incluso los que se animan lo hacen solamente a 90 días. Pero, ¿qué pasaría si en vez de invertir todo junto lo hago en bloques? Es ahí donde entra el plazo fijo Calecita. La idea es muy simple. Supongamos nuevamente que tenemos nuestros 100.000 pesos, pero en vez de invertirlos todo junto, simplemente lo dividimos en bloques. Cada bloque tiene un monto y un tiempo. ¿Cuánto? Eso va a depender de cada uno. Las dos opciones más utilizadas son bloques semanales o mensuales. Podemos tomar esos 100.000 pesos y poner 25.000 pesos cada mes durante 4 meses con un bloqueo de 90 días. De esta forma, una vez que hayamos cumplido el primer ciclo, cada 30 días va a vencer una parte del capital y lo vamos a recibir, pasados los 90 días, dentro de nuestra cuenta bancaria. Lo mismo podemos hacer de manera semanal, quincenal o con el periodo de tiempo que queramos. La clave es siempre hacerlo a 90 días para que a partir de los 90 días empiecen los vencimientos en cadena. Pasados los 90 días van a comenzar a vencer los primeros bloques y vamos a recibir, si elegimos la opción mensual, cada 30 días el capital y siempre vamos a seguir cobrando los intereses de manera mensual. Recordemos que el nuevo plazo fijo UVA paga los intereses de manera mensual. Así que nunca vamos a dejar de recibir intereses, solamente que al hacer esto en bloques, recibimos también, pasados los 90 días, el capital cada 30 días. Y de esta forma tenemos una mayor flexibilidad. Tenemos el capital disponible parcialmente cada 30 días y los intereses los seguimos cobrando en la totalidad una vez que hayamos puesto todo el capital a trabajar. Es una excelente estrategia porque nos permite hacer algo muy similar al plazo fijo tradicional, pero en este caso tenemos la cobertura contra la inflación. Tenemos ese rendimiento, por ejemplo, este último mes un 3,4% de inflación, más lo que nos pague, según lo que bloqueemos el capital, el Banco Nación, haciendo que tengamos una tasa muy interesante de manera mensual. Repito, una vez que cumplís la primera parte del ciclo, que son 90 días, a partir de ahí ya comenzás a cobrar el capital y, lógicamente, los intereses. El capital de manera parcial, lo que hayas puesto en esos 30 días en ese bloque y los intereses en su totalidad porque ya vas a tener todo el capital invertido. ¿Y qué hacemos mientras esperamos para invertir? En la primera fase tenemos que ir invirtiendo en bloques. Por lo tanto, ese dinero tiene que estar moviéndose, tiene que estar trabajando. Lo más fácil, lo más simple es el plazo fijo tradicional o cuentas remuneradas, lo que quieras, lo que esté pagando más en ese momento o de acuerdo a los bloques que quieras armar. Si vas a armar bloques de 30 días, puedes utilizar el plazo fijo tradicional. Si vas a armar bloques más pequeños, como de una semana, de 10 días, de 15 días, lógicamente tu opción son las cuentas remuneradas, aquellas que paguen el mejor rendimiento al momento de hacer tu inversión. Así que básicamente en la primera secuencia, mientras vamos distribuyendo los bloques y el dinero queda a la espera para introducirse en el plazo fijo UVA, lo que tenemos que hacer es invertir ese dinero. Las cuentas remuneradas son una de nuestras mejores opciones y si no, el plazo fijo tradicional. ¿Cuál es la cuenta de rendimiento que más se está pagando hoy o cuál es el plazo fijo
tradicional que más paga, te lo dejo en la descripción junto con la planilla simulador del plazo fijo UVA. Ahí te dejo el plazo fijo UVA con el simulador con todos los datos y todos los links, y también te dejo un Excel con las inversiones que más están pagando hoy, teniendo en cuenta el plazo fijo y las cuentas remuneradas. Así tenés todo actualizado y en un solo lugar. Dentro de esa planilla vas a tener absolutamente todo. Repito, el simulador con todos los links directos para actualizar la información, y también qué banco está pagando más en el plazo fijo tradicional y qué billetera está pagando más en la cuenta remunerada. Tenés todo gratis acá abajo en la descripción.